Azlúcar en Exitosa. El día de ayer, el reportero Roberto Ramírez presentó un testimonio sumamente grave de Silvana Castañola, una funcionaria de Telefónica del Perú encargada de transferir información que le solicitaran las diversas autoridades con respecto a las comunicaciones telefónicas realizadas a través del servicio de esta empresa de telefonía celular. Y la revelación fue sumamente grave, porque lo que decía Silvana Castañola es que ellos tenían información sobre las comunicaciones telefónicas que se habían producido con y desde el teléfono, desde o hacia el teléfono de Keiko Fujimori, de más de 3 años, y sin embargo, esta información no fue entregada al fiscal José Domingo Pérez con el argumento de que hay una ley que supuestamente como que prohíbe que uno entregue esta información, cosa que no es cierta. Nosotros hemos leído hace un rato el artículo 16 de la ley 27339, me parece que es, o 336, que se refiere a las funciones de supervisión de OCIPTEL, y por ninguna parte aparece que es obligatorio que oculten información que esté en su poder. Si tienen información la tienen que dar, y no hay ningún argumento para que esto no ocurra, y es gravísimo lo que ha pasado. No sé si podemos escuchar nuevamente las declaraciones que dio anoche Silvana Castañola por el programa Punto Final, por favor. Yo atendí la solicitud de información del caso de la señora Keiko Fujimori, y en ese caso yo he respondido indicando que no hay información de tráfico de llamadas para el periodo requerido, sin siquiera haber hecho la búsqueda de información. Me limité a poner el años, no tenemos la información, pero no se buscó. En abril del 2018, y le respondemos que no hay tráfico. Yo respondí esa carta y ni siquiera se hizo la búsqueda de información. Luego, el fiscal Pérez insiste en que se le envíe el tráfico de llamadas y se le vuelve a responder que no tenemos la información. Yo misma respondo la carta y sin hacer la búsqueda. Y que hemos hecho una búsqueda especial por ser un caso sensible, pero en realidad no se busca la información. Silvana Castañola está en la línea. Muchas gracias por atendernos, Silvana. Buenos días, señor Lucas. Muy buenos días. Yo le rogaría si puede bajar el volumen de su televisor, de su radio, para poder comunicarnos mejor, porque si no se mete un eco ahí que nos perturba un poquito. Está bien. Lo primero, sinceramente, yo creo que todos los peruanos estamos reconocidos por su coraje, señorita Castañola, porque usted está arriesgando su trabajo para decir algo que tenía que decir, ¿no es cierto? Señor Lucas, yo me vi en la obligación de hacer esta denuncia porque antes de ponerla, yo recurrí a todas las instancias administrativas de Telefónica, agoté toda la vía administrativa, exhortándolos a cumplir con la fiscalía, ¿no? En el caso del fiscal Renzo Guamán Garayar, que es el caso de 2 menores de edad. En todos los casos, no es solamente mi jefe Aaron Cisneros, sino otros niveles como mi director, el director de seguridad, me indicó que yo era una empleada que tenía que acatar las disposiciones de la compañía dirigidas a enviar solamente información de los 3 últimos años. Y si era información superior a ese periodo, decir que no la tenemos y borrarla. Yo no me iba a prestar a eso, señor Lucas. En este caso habían 2 menores de edad, y así fuera otros casos. Yo no tengo la potestad de poder valorar pruebas de un juez para poder decir si son necesarias o no son necesarias, o borrarlas. Yo no tengo ninguna autoridad para hacer eso, más que como trabajadora. Y claro, por eso es que, agotando la vía administrativa, recurrí ya a la fiscalía, ¿no? Claro, porque lo grave en este caso en particular es que hay la presunción de que acá ha habido corrupción de funcionarios judiciales, ¿no es cierto? En el caso al que usted se refiere específicamente, ¿no es cierto? En que usted sí, constató que la información sí estaba, y pese a que estaba, la empresa se negó a entregarla al Ministerio Público. Sí, señor Lucas, yo la tuve en aviso, por eso me denuncia la fiscalía, indico que yo como trabajadora doy fe que la información sí está, pero que he sido obligada a borrarla.
y pongo la denuncia primero en la comisaría y luego en la fiscalía para deslindar cualquier responsabilidad de mi parte, porque yo no tengo por qué cometer ningún ilícito, ni no lo he cometido nunca en mi vida, ni a nombre de terceros. Claro, para mí, sin ser abogada, yo no soy abogada, me doy cuenta claramente que esto es algo incorrecto. Lo que se está haciendo, es decir, la fiscalía le está preguntando si puede pasar esa información y usted está mintiendo, o sea, en este caso, porque usted es la que está obligada a firmar el documento, al decir que esa información no está, cuando usted puede constatar que sí está. O sea, es clarísimo, es un delito, ¿no? Exacto, señor Lucas. Pero hago una corrección, yo no firmo el documento, lo firma inclusive el jefe de área. O sea, esta carta que yo hago el levantamiento de información, yo hago el escrito, esto pasa por un área de calidad, por abogados de Telefónica que validan la información que yo doy y luego la firma el jefe de área. O sea, no es que la información que yo prepare pase directamente, o sea, pasa por dos niveles más, por los cuales confirma la mentira, porque en realidad se ha mentido a la fiscalía al decirle que no está la información. Ahora, lo grave es que esto no solo ocurre en este caso particular que usted está denunciando, sino usted ha hecho referencia que cuando el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado información con respecto a comunicaciones telefónicas de los teléfonos de Keiko Fujimori y otros que tenían más de 3 años de antigüedad, ni siquiera han buscado, han contestado que no hay. Eso es correcto, señor Lucas. Cuando la información superaba los 3 años, ni siquiera se buscaba. Yo seguía las indicaciones de la compañía, lo que me decían era que la información se borraba automáticamente. Pero yo he atendido, no solamente el caso de la señora Keiko, he atendido otros casos emblemáticos poniendo ese párrafo que me obliga la empresa a poner. Mire, pero entonces yo le digo a mi jefe, ¿no? Oye, pero esta ley a la que hacemos referencia, porque yo tengo 17 años en la empresa, pero 1 año en esa área. Un año en esa área donde he detectado diferentes cosas, me sorprendía la forma como respondíamos a la fiscalía, que eso lo informaré al fiscal cuando me lo consulte. Pero cuando le digo a mi jefe, este artículo en el que hacemos referencia dice que estamos obligados a guardar la información por 3 años, pero en ninguna parte dice que no podamos buscarla y detenerla, mandarla. Por supuesto, mire, no la tenemos, decirle, oye, no la tenemos. Y ahí es donde me dicen, tú eres una trabajadora que no está acá para interpretar las normas. No, es que es increíble. Yo tengo acá en la mano la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OCIPTEL, Ley número 27336, que es a la que se hace referencia, ¿no es cierto?, como argumento. Y en el artículo 16 dice, obligaciones de las entidades supervisadas, es decir, entre otras de Telefónica. Y en el inciso E de ese artículo 16 dice que es obligación de las empresas supervisadas conservar por un periodo de al menos 3 años después de originada la intasación, los registros fuentes, el detalle de las llamadas y facturación de los servicios en cumplimiento de normas técnicas declaradas de observancia obligatoria en el país por obligaciones contractuales o legales aplicables a dichos servicios. Yo he exprimido ese artículo y no me sale por ningún lado, ¿no es cierto?, que si yo tengo la información, tengo que decir que no la tengo. Exactamente, y ahí, esto es lo que yo le informé a mi jefe, lo que le informé a mi director, y en ambos casos, bueno, mi jefe lo que me dijo es que se borre, y luego mi director me llama, todo está en la fiscalía, en documentos, porque todo lo puse mediante correo, para que me quede constancia de lo que les estaba ya diciendo, que no me han negado en ningún caso, me lo han negado ni me han dicho, oye, ¿estás diciendo algo incorrecto? No. El director me dice de que no tengo por qué interpretar las normas de la compañía. Pero, señor Lucas, viendo los casos de corrupción en los que está nuestro país, particularmente, he luchado por un caso de violencia familiar personal. ¿Con qué potestad tengo yo para borrar información a un juez o a un fiscal después de que yo he luchado por justicia? No tengo ninguna potestad, señor Lucas. Y eso es lo que les dije. Nosotros no tenemos ninguna potestad. Claro, porque ningún ejecutivo de jerarquía superior tiene derecho a obligarla a usted a pedirle que viole la ley. Exactamente. Porque negarse a darle una información o ocultarle información, que es lo que ocurrió en este caso a un fiscal, o ni siquiera buscar si la información existe cuando lo más probable es que exista, porque además acá no dice, o sea, el artículo 16, inciso E, lo que dice conservar por un periodo de al menos 3 años después de originar la información.
O sea, ahí no dice ni que se tiene que borrar, ¿no es cierto? Ni que si la tienes y te la piden no la debas dar. Es decir, le están pidiendo algo que al criterio de cualquier ciudadano es incorrecto. Exactamente, señor Lucas. Y es por eso que yo no me iba a prestar a eso. Y le comento, yo recién hago esta búsqueda, en este caso el fiscal Renzo Guamán Garayar, superior a los 3 años, porque yo a lo largo de este año que he estado en esta área veía ciertos errores administrativos en el manejo del área, que deducía que era por, no sé, el líder del área, que de repente no tenía mucho manejo. Pero grande fue mi sorpresa cuando busqué la información y dije, con tantos errores, y si busco, y si sí está, así, por eso fue que busqué el periodo completo. Claro. Y lo busqué, y sí estaba. Entonces cuando le digo a mi jefe, oye, la información está, hay que mandarla a la fiscalía completa, me dice, no, hay que borrarla. Luego cuando le digo que no puedo hacer eso, me dice que lo va a consultar con Secretaría General. 10 días después, me dice Secretaría General ha dado la orden, que es nuestra área legal, ha dado la orden que se borre. Y así que la respuesta del fiscal Guamán eso es significativo, porque la pregunta que yo hacía esta mañana al comenzar el programa es si esa decisión fue del señor Aarón Cisneros, que entiendo era el jefe del área, o si esto fue una decisión de una instancia superior. No, señor Lucas, por eso que si antes pensé que habían irregularidades, de repente por una falta de criterio de un líder, acá me di cuenta que era una decisión de la compañía, que era una orden que venía de la compañía. Y a mí me duele, yo tengo 17 años en la empresa. A mí me duele y no tengo por qué ser partícipe de eso. ¿Es verdad que usted ha sido cambiada de área a raíz de estos incidentes? No, en medio de las quejas que yo hacía para que se entregue la información al fiscal Renzo Guamán Garayar, es que trasladada a otra sede, en Surquillo. Y le digo que yo en ningún momento lo he solicitado, ¿no? Y luego mi director me indica de que él mismo había solicitado el cambio pensando que iba a ser oportuno para mí. Claro, este conflicto llega a su punto crítico cuando el fiscal Renzo Guamán le solicita el levantamiento de las comunicaciones y ahí se le pide a Telefónica que entregue la información sobre las comunicaciones, porque lo que se estaba investigando era un caso de corrupción de un juez que supuestamente había favorecido en un conflicto por la patria potestad de sus hijos a un litigante a cambio, es decir, que era un caso de corrupción judicial, digamos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y resulta que se dice que no hay la información cuando sí hay la información sobre las comunicaciones, ¿no? Exacto, y para terminar ese caso, cuando busco la información y se lo informo a mi jefe, él consulta con Secretaría General y él lo que él me dice, no voy a consultar con Secretaría General, todo lo he puesto yo en correo, si está en la fiscalía, y después, 10 días después, me dice la orden es que borres la información. Entonces, así se responde al fiscal Guamán Garayar, borrando la información el 15 de noviembre. El 16 de noviembre el fiscal manda una reiteración solicitando la información y se le vuelve a decir que no hay. Y yo les digo, oye, ¿qué estamos haciendo, no? Y se lo pongo por correo, no podemos mentir, la información la he tenido a la vista. Y ahí es donde ahora, en el caso específico de lo de José Domingo Pérez, por lo que entiendo, hasta en 2 oportunidades pide información y en las 2 oportunidades se le dice no hay. Sin buscar la información, porque superaba los 3 años. Y lo confirma ayer el abogado de Telefónica en el programa Punto Final, ¿no? Que teníamos una carta... El señor Seren, ahora, lo que ha dicho este señor es una cosa bien particular. Él dice que estaban, ¿cómo se apellida él? Renzo Javich, ¿no es cierto? Él lo que dice es que estaban haciendo un cambio de programa para el registro de las llamadas. Y que con el programa que actualmente estaba en operación no podía registrarse llamadas por más de 3 años, pero con el nuevo programa sí. Pero sin embargo, a la hora que Roberto le pregunta a Roberto... ¿no? Yo busqué la información en el sistema anterior y el nuevo sistema recién nos fue presentado a fines de noviembre. Recién nos fue presentado y nos fue informado que iba a implementarse. Todavía no se iba a implementar, o sea, que se iba a implementar a futuro, con fecha aproximada de 15 de diciembre. Yo la información la encontré el 5 de noviembre, señor Lucas. No tiene nada que ver un sistema con el otro. No tiene nada que ver.
Ahora, usted ha presentado esta denuncia que puede traer, o sea, usted, entiendo además que hubo un incidente un poco extraño, ¿no? Usted va a la comisaría a presentar esta denuncia y no se la reciben. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, sí, yo pongo la denuncia el 26 de noviembre porque ya me habían ratificado ya en diferentes correos que no se iba a mandar la información, que estaba que me agradecían por mis aportes y que iban a ver con el nuevo sistema cómo mejorar las respuestas. Pero yo les decía, sobre este caso puntual cumplamos con mandar la información. En vista de que no tenía esa respuesta y el 26 de noviembre llego a trabajar y me habían bloqueado la máquina para trabajar, fui la única trabajadora en todo el área con la máquina bloqueada. Fui en la noche saliendo de la oficina a poner la denuncia en la comisaría de La Victoria, que había sido obligada a borrar la información. En la comisaría me dijeron que esa denuncia iba a ser elevada a la fiscalía en un plazo aproximado de 48 horas, pero fui una semana, una semana después y no habían hecho nada. Incluso me decían que se les había perdido los documentos, por eso lo elevo directamente a la fiscalía. Bueno, Silvana, yo le agradezco mucho por atendernos y le agradezco además por el coraje ejemplar con el que usted está actuando. Sinceramente. Muchas gracias, señor Lucar. Es una cuestión de integridad. Yo no soy quien para cambiarle la vida a una persona y la información que manejamos en esta área son pruebas. Son pruebas, y lo voy a decir 1000 veces, son pruebas que requiere un fiscal, que requiere un juez para tomar una decisión. Y no somos quienes para manipular información. Y eso no ha sido de mi jefe, solamente la orden de mi jefe, ha sido una orden como empresa. Como empresa porque me la ratificó mi director. Le agradezco mucho una vez más por atendernos y por su coraje, porque hemos hablado de que en el Perú estamos en un momento de definiciones y uno tiene que tener claro de qué lado está. Y usted nos prueba cuál es el lado del que hay que estar. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias una vez más. Y ha ocurrido, qué brava, ¿no? Esta mujer, o sea, se está jugando la chamba de 17 años, ¿ah? Un ejemplo, caracho. Qué gusto me da que haya gente así. Es la mayoría, además, de los peruanos. En Venezuela ha ocurrido una situación muy crítica. Un grupo de militares publicó de la Guardia Nacional Bolivariana, se declararon sublevados contra Nicolás Maduro, difundieron videos. Vamos a escuchar parte del manifiesto que hicieron hace algunas horas. Adelante, por favor. Señores, pueblo de Venezuela, aquí le habla el sargento Mel Tercera, Vandre Figueroa Luis Alexandre, de la Guardia Nacional. Aquí está la tropa profesional de la Guardia Nacional en contra de este régimen, cual desconocemos completamente. Le necesito de ustedes, pueblo de Venezuela, salgan a las calles. Aquí estamos nosotros, que ustedes querían. Ustedes pedían que saliéramos a la calle, que defendiéramos la Constitución. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí tenemos a la tropa, aquí tenemos a la tropa. No es ahora, es nunca, pueblo, es ahora. Es hoy, señores, es hoy. Pueblo, salgan, apóyennos. Ustedes querían que la Fuerza Armada se haga a la calle, que prendiéramos la mecha. Aquí la estamos prendiendo, necesitamos el apoyo de ustedes. Bueno, estos incidentes ocurrieron en el cuartel Cotiza. Ustedes han escuchado el llamamiento. Lo que entendemos es que horas después estos militares fueron detenidos, estos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana fueron detenidos. Estamos en la línea con Tibisay Romero Solana. Tibisay, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, a ti saludos y a toda tu audiencia. Sí, en efecto, este pronunciamiento de los militares se dio a conocer muy temprano. Y según un comunicado que remitió el Ministerio de la Defensa a través de su cuenta en Twitter y que hizo público el ministro Padrino López, se pudo conocer que se trataba de un grupo de soldados que se sublevaron y que están adscritos a la zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, la capital, que luego ellos se dirigieron de la Guardia en Petare para sustraer armamentos, y luego fueron hasta el comando en Cotiza. Ese es un comando que queda en la parte más al norte de Caracas, muy cerca del Cerro El Ávila, que es un cerro que recorre toda la ciudad. Ellos estaban llamando a que se alzara
otras unidades militares, pero bueno, fueron atajados, digamos así, por grupos de la Dirección de Contrainteligencia Militar de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, y la última información que tenemos es que ya se habían entregado a un grupo de fiscales militares. Sin embargo, los vecinos de Cotiza, que es esa zona donde ellos grabaron el video, salieron a apoyarlos con cacerolas, con ollas, con pitos y banderas, y se produjo una represión con bombas lacrimógenas para tratar de dispersar a los que estaban manifestando. Sin embargo, también hay que decir que hemos estado atentos desde muy tempranas horas de la mañana a algunos componentes militares que se encuentran en la zona de Valencia, donde yo estoy, especialmente al fuerte de Paramacay, que es donde está un importante grupo de tanques blindados del ejército venezolano, pero hemos observado una completa normalidad aparentemente, por lo menos desde la calle, eso es lo que se ve. Así que se esperan que de alguna forma se den pronunciamientos a lo largo del día, de militares, sino de grupos profesionales, gremiales, institucionales, como el que harán aquí en Valencia en las próximas horas, el bloque que apoya al Frente de Valencia y al grupo de diputados del Estado Carabobo, para sumarse a las marchas que se realizarán en todo el país el próximo 23 de enero, como ha sido convocado desde la Asamblea Nacional. Nicolás. Una última pregunta. ¿Cuán representativo es esto de lo que podría estar ocurriendo en las Fuerzas Armadas venezolanas? El grupo que se alzó, preguntas, ¿qué tan representativo es? Claro, es decir, porque se la están jugando, ¿no es cierto? O sea, salen, muestran sus rostros, dan sus nombres, y eso es como dar un paso, ¿no? No pareciera un grupo muy representativo, porque hablan de soldados que fueron los que se alzaron, y claro, las Fuerzas Armadas tiene 4 componentes en Venezuela. Está la Guardia Bolivariana, que es de donde surgió este pequeño grupo, está el Ejército también, está la Fuerza Aérea militar en el estado cercano de Aragua, y está la Marina, la Armada Nacional, que es la Marina de Guerra, que están localizados en distintos puntos a nivel nacional, por supuesto. Entonces este grupo no pareciera ser muy grande, pero pudiera dar un poco el rostro del soldado común venezolano, no el que está en las altas esferas, que se encuentra en este momento pasando también las mismas necesidades que pasamos claro, el resto de los venezolanos, con las dificultades para conseguir alimentos, medicinas, y etcétera, ¿no? Hay que decir que estamos viviendo en una situación muy dura los venezolanos en este momento, porque ahora sí estamos sintiendo los efectos, los estragos de la hiperinflación de una manera muy, muy dura, muy fuerte, casi imposible de resistir, me atrevería a decir. Yo te agradezco muchísimo, Tibisay, por la información, y vamos a estar atentos de los acontecimientos en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Un abrazo. Un abrazo. Tibisay Romero, periodista venezolana, ha estado en la línea. Nos vamos a la pausa, regresamos. Está circulando en las redes sociales en este momento una copia de lo que supuestamente es el acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios, la carpeta de colaboración eficaz 01-2017, que es el acuerdo entre la empresa Odebrecht y el equipo especial del caso Lava Jato, representado en este caso por el fiscal José Domingo Pérez. Y está acá lo que es materia de la controversia, pero lo que es significativo es que dice que van a dar toda la información con respecto a la construcción de la vía Costa Verde, el mejoramiento de transitibilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco,
los hechos referidos al corredor inter Brasil, tramos 2 y 3. Y una de las cosas que pone más nervioso a Alan García, que es el sistema eléctrico de transporte masivo Callao-Lima 1, tramos 1 y 2. Y lo que se establece es que estos son 4 primeros capítulos de un acuerdo que se puede extender y que incluye el acceso por parte de las autoridades peruanas a información trascendente de los archivos secretos de los pagos ilegales de la empresa Odebrecht. Es que por eso están aterrorizados, pues. O sea, imagínense que Odebrecht cuente todo de quiénes cobraron, cuánto y cómo fue lo del interoceánico y lo del tren. Para empezar. ¿Ah? De miedo, simplemente. Estamos en la línea con el analista don Carlos Tapia. Muy buenos días. Sí, mira, yo coincido contigo que gran parte de toda la rabieta de la gente que sabe que ha participado de la corrupción tiene que ver con esto. Querían impedir que se firmara el acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht, porque de allí van a salir cosas y pruebas que van a ser grado 7 para la política del país. Claro, y esto, ahora el problema es que hemos entrado a un nuevo capítulo bien bravo, diría yo, porque no encuentro otro adjetivo, francamente, que se pueda decir, ¿no? Por no decir bien jodido, ¿no? Que es el tema es decir, lo de Vizcarra. Es decir, hemos pasado de tratar de sacar a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, y ya por ahora han sacado a Richard Concepción Carguancho. Han tratado de desacreditar el acuerdo, ¿no es cierto?, diciendo que se está pagando muy poco de reparación. A mí no me hace feliz el pago de las compensaciones, y yo creo, como otros, los actuales operadores del Ministerio Público hubieran hecho su trabajo 2 años atrás. Lamentablemente no lo hicieron y estamos en estas condiciones. Pero ya, digamos, han tratado de dinamitar el acuerdo y no han podido impedir generar antes de la firma del acuerdo una crisis de gobernabilidad al punto de plantear la vacancia de Martín Vizcarra. Si no, ¿dónde van estas acusaciones contra Vizcarra? ¿Cuál es el final, Carlos? Claro, creo que en extremo los sectores más comprometidos con la corrupción y que todavía no han sido lo suficientemente investigados ni han pasado a juicio, están desesperados, y eso es lo que la correlación de fuerzas en el país no da para que ellos tengan la victoria. La correlación de fuerzas en el país, y tú conoces bien de esto, no solamente las fuerzas en el Congreso, fíjate los cambios que se están produciendo, no solamente en la opinión pública, y no solamente por los errores que están cometiendo ellos, de querer exagerar la participación de la empresa del presidente Vizcarra, con Odebrecht, que era socia del consorcio de hace no sé cuántos años en Moquegua. Eso debe pasar democráticamente en una investigación, pero de esa investigación no va a salir ningún delito, y por lo tanto totalmente fuera de la realidad querer vacar al presidente Vizcarra por ese tipo de comunicación mal hecha, llamémosle, ¿no? Pues claro, bien, ahora, mira, ¿por qué no recordamos, Carlos, para aceptar eso? Sí, ¿por qué no recordamos brevemente lo que dijo Martín Vizcarra precisamente sobre los cargos que se han levantado contra él por ser proveedor del consorcio Conirsa, del cual era público y notoriamente mayoritario accionista la empresa Odebrecht? Adelante, por favor. Estamos totalmente abiertos de cualquier investigación. No solamente no tememos, pedimos investigación. No tenemos ningún temor en absoluto, porque si algo nos caracteriza es la corrección en todos nuestros actos. En la actividad privada, cuando hemos desempeñado en ese sector, y en la actividad pública. Siempre hemos sido honestos y haciendo lo correcto. En consecuencia, que investiguen todo lo que crean necesario. Aquí yo te voy a dejar 3 documentos. Uno, la baja
que fue en diciembre del año 2010. Aquí está el testimonio en la notaría, donde determina que el inicio de la venta de la participación en la empresa es el mismo 23 de marzo. Y por último, las 17 facturas que emitió C&M Vizcarra el año 2006, 2007 y 2008 al consorcio Conirsa. Todo, acá está todo. El contrato de Conirsa, por los dos tramos, fue de 533 millones de dólares. En total. Bueno, esto es lo que dijo Martín Vizcarra ayer en una entrevista a Mónica Delta en el programa Punto Final. Esos $500.000 corresponden a la contratación a lo largo de 18 meses por el servicio de alquiler de, entiendo, camiones y maquinarias. Y según él dijo, el proyecto que comenzó por $500 millones terminó costando $1.600 millones y que por lo tanto lo que le pagaron a la empresa que él tiene con su hermano de servicios fue aproximadamente el 0.03% del total del costo de la obra, Carlos. Ahora, eso no es lo significativo, lo significativo. Lo que el otro día decía acá Hugo Alache, que es representante de los proveedores de Odebrecht, es que la empresa de Martín Vizcarra y su hermano era uno de los más de 300 proveedores que ha habido en estas obras y que son al final. Fíjate, creo que primero te ha faltado un cero, o sea, es 0.003%, ¿ya? Es o sea, caramba, comparado con el 100% sería lo que resta del 99.997% para otros. Lo que no quiere decir que si hubiera habido un delito, yo creo que Vizcarra, el presidente Vizcarra, da una contestación seca ante una pregunta también seca. Ha firmado con IRSA, ha firmado la empresa de Vizcarra con Odebrecht, no, fue firmada con Conirsa. Es verdad que dentro de Conirsa, pero eso no lo va a llevar a la gente que está interesada en manchar toda la situación para impedir que vengan los informes de Odebrecht. Creo que imposible, ¿no? Al presidente Martín Vizcarra tiene una fuerza que todavía no se despliega suficientemente, una fuerza de la ciudadanía, de la conciencia ciudadana y de la gente que dice ahora es la oportunidad para decir verdaderamente a los corruptos hay que meterlos a la cárcel. Ahora, hay un tema que resulta relevante por la manera como se manejó, que es el de Fujimori, ¿no es cierto? Que incluyó al de Alberto Fujimori, quiero decir. Y esto fue lo que le dijo anoche a Mónica Delta el presidente Martín Vizcarra. Adelante, por favor. Yo respeto las decisiones, tengo una opinión. La opinión, y le hemos dicho, que las personas de avanzada edad que tengan problemas serios de salud deben cumplir su pena. No decimos que levantarles y exculparlos, cumplir su pena de manera domiciliaria. Pero creemos, no solamente el caso de Alberto Fujimori, existe de avanzada edad que tienen problemas de salud grave. Lo que hay que determinar la norma que permita actuar al respecto. ¿De quién depende la norma? Del Congreso de la República. Eso es lo que dijo sobre Alberto Fujimori, pero yo creo que esa discusión ya pasó, ¿no es cierto, Carlos? Lógicamente, esa fue la discusión de diciembre del año pasado, pero fíjate, es verdad algo. En el caso de muchos, por ejemplo, yo me acuerdo de Martín Vizcarra, estuvo en un hospital 9 meses, y no por una enfermedad grave, sino porque se decía que tenía problemas en la columna, después algo parecido a lo de Yoshiyama, ¿no? Que el ojo derecho está mal y lo va a contagiar al ojo izquierdo, etcétera, etcétera. En el caso de Fujimori, de Alberto Fujimori, yo creo que puede seguir
estando en prisión, pero a partir de su enfermedad, que parece ser y justificadamente ya es una enfermedad que tiene el corazón, podría quedarse en la clínica Centenario, porque allí tiene entonces atención permanente y segura, porque vivir en su casa, en el tiempo que se demora de su casa a ir a la emergencia del Centenario, de repente no le alcanza si tuviera particularmente un grave daño en el corazón, ¿no? Pero eso es ya pasado, ¿no? Lo que ahora es lo de la corrupción que tiene que ver con Odebrecht y los informes que Odebrecht va a dar, ¿no? Yo te agradezco mucho, Carlos, por tus comentarios y por tu opinión y por atendernos esta mañana. Como siempre, muy gentil. Gracias a ti, al contrario. Un abrazo. Carlos Tapia, analista político, ha estado en la línea y ahora nos vamos a las redes sociales con Fiorella Retis. ¿Qué dice la gente en las redes? ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Buenos días a toda nuestra audiencia. Así es, la pregunta es, ¿Telefónica habría ocultado información de Keiko Fujimori a José? ¿Qué opinas? Por acá la primera respuesta es de Jaime Berry. Dice, es hora que le obliguen a esta empresa a pagar su deuda con SUDAT. Dice, no más beneficios y además sancionarla por obstruir la justicia. Por acá Alex Calvanapón dice, ¿qué espera el gobierno para sacar de una vez por todas a esa empresa TIN del país? Siguiente. Mendoza nos dice, los tentáculos de fujiaprismo están por todos lados. ¡Qué vergüenza! Anaís dice que deberían cerrar el Congreso y que se siga investigando más información en los demás telefónicas, dice, y que pague por el daño que hizo al país. Mariano Jara dice, Telefónica no solo estafa a los usuarios, sino algo peor, protege a los corruptos. Por lo tanto, el Estado está en su derecho de multar y expulsar a la empresa por obstrucción a la justicia. Y esas fueron las respuestas, Nicolás. Muchas gracias a Fiorella Retis por traernos la información de las opiniones de la gente en las redes sociales. Y está con nosotros ahora el arquitecto Miguel Guerrero, el presidente de la Comisión de Infraestructura del Colegio de Ingenieros de la región, del Colegio de Arquitectos de la región Lima. Gracias. Y estamos acá para